Pandemias, parte 2. Pandemias, parte 2 con Robert John Santiago. Robert, cuéntanos la segunda parte de las pandemias. Mira, pues nos quedamos hablando de las pandemias. Estuvimos hablando la semana pasada, hablamos sobre la pandemia Antonino, hablamos sobre la pandemia de Antonino, hablamos sobre la plaga Antonino, hablamos sobre la plaga de Justiniano, donde murieron de 30 a 50 millones de personas. Hablamos sobre la peste bubónica o la peste negra, que esa pues ha sido la más grande en la historia de la humanidad, donde murieron 200 millones de personas. Se piensa que murió durante ese tiempo. Y nos quedamos entonces en lo que es la viruela. Vamos a dar algunos... Mire, la viruela se piensa que es una de las enfermedades más antiguas que existieron. La viruela, aquí podemos ver, esto es la momia del faraón Ramsés V. Ok. Si podemos ver, se ve que la momia, cuando él estuvo en vida, estuvo contagiado con la viruela. Así que, y esto fue 3.000 años, esta momia tiene 3.000 años. O sea que si vamos a ver, antes de Cristo, ya esta es una de las enfermedades o los virus que ya estaban, pandemias que ya habían ocurrido, pero de eso pues no hay registros. Así que los síntomas iniciales pues fueron virales, pero había una confusión porque tenía algunos de los síntomas iniciales de esta enfermedad, era la gripe como el resfriado común y la fiebre. Usualmente pues las personas pues tenían de 38 a 3 grados Fahrenheit o 101 grados, a 38.3 grados Celsius o 101 grados Fahrenheit, dolor muscular, malestar general, dolor de cabeza, fatiga, bien parecidos los síntomas a lo que tenemos con el coronavirus. Pero esto afectaba totalmente el sistema de las personas porque afectaba el sistema digestivo, causando náuseas, vómitos, dolor de espalda. Usualmente duraba, la primera etapa de los síntomas duraba de 2 a 4 días. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que ya entonces pues empezaban a surgir lesiones visibles, como podemos ver aquí. Esto es la diferencia entre la viruela y la varicela. Las partes que atacaba la viruela eran mucho más la cara, mucho más las extremidades, y ciertamente era mucho más letal. Aquí tenemos una figura de una interpretación artística del momento. Obviamente no habían fotos en ese momento, así que aquí vemos cómo se veía los ojos de una persona que tenía la hemorragia en su cuerpo y cómo la interpretación artística se ve que la persona ya empezaba a cubrirse de esta enfermedad. Es importante de que esta enfermedad no era tan letal como las enfermedades que habían surgido anteriormente. La tasa de mortalidad era de un 30%. Y las hemorragias, cuando llegaban a ser malignas, eran fatales. En ese caso, sí eran fatales. Perdóname. 30% mortalidad. 30% mortalidad. Y que comparado con otras pandemias de aquellos tiempos no era tan mortal, pero era bastante, se transmitía con bastante facilidad, porque pues contrario a lo que uno pensaría, no tienen que tocarte, con el aire se contagiaba. Así que se transmitía, por ejemplo, una persona infectada a 6 pies, esto era parte, igual que el coronavirus, ya que en aquel tiempo ya se había determinado que el contagio a cerca de 6 pies, pues ya podía haber una transmisión de contacto, porque se te contaba, contrario a lo que uno pensaría, que era que te cuando uno era pequeño, que si alguien te le daba varicela, si tú lo tocabas, se te pegaba. En este caso, se contagiaba como se contagia el coronavirus, con droplets que estaban en el aire. Algo bien interesante es que en el 1976, el médico inglés llamado Edward Jenner observó que las lecheras, que eran las que trabajaban sacando de leche a las vacas,
no se contagiaban de la viruela. El nombre, pero no le sacaban, cuando se le pegaba la viruela, no le salían síntomas. oh, qué interesante. Entonces, creo que tienes por ahí la imagen de Edward Jenner y de las vaquitas. De las mujeres con la... no la tengo aquí todavía. ¿La tienes ahí? Ok, pues aquí tenemos a Jenner y aquí tenemos una interpretación porque obviamente siempre sale la gente que no está de acuerdo con las vacunas y se llaman vacunas, by the way, porque salieron de las vacas, de la leche de las vacas en este momento, en este caso. ¿Qué pasa? Por eso es que se llaman vacunas. Y entonces había esta controversia de que la gente pues pensaban de que si te inyectaban la vacuna en este momento, pues te iban a salir vacas en ese momento, si podemos ver aquí la ilustración. Sí, se ve perfecto. Es una interpretación artística de lo que la sociedad pensaba en ese momento. ¿Qué pasa? Bien importante, un dato crítico aquí fue de que la viruela fue responsable de la eliminación de la mayor parte de la población indígena en América. Yeah. El 90-95% de la población indígena en Estados Unidos fue eliminada por la viruela. Estamos hablando en México, fueron 100 millones de personas después de la conquista. Y fue la causa realmente del imperio azteca y del imperio fue prácticamente la viruela. La viruela mató tanta gente que la guerra que tenían los indígenas con los españoles pues no tenían manera de cómo combatir, porque estaban combatiendo la enfermedad más combatiendo a los... Recuerden que ya este tipo de enfermedad ya había en la historia del viejo mundo, pues ya había ocasionado, y hay gente que tenía ya su inmunidad a esta enfermedad, pero los indígenas nunca habían tenido esa murieron nativos americanos. Más por las enfermedades que trajeron que... Exactamente, que por la guerra o por el armamento. Ahora mismo hay mucha preocupación por el descongelamiento, ¿verdad?, de los polos, porque se cree que hay patógenos congelados que van a ser expuestos y que nosotros no estamos preparados. Sí, mira, ya se está acabando el tiempo. Mira, se estima que en Europa la viruela cobró 60 millones de personas en el siglo XVIII y en el siglo XX mató más de 300 millones de personas en todo el mundo durante el siglo XX. Así que aquí tenemos, agraciadamente, ya está extinta sobre la faz de la humanidad. Es la primera enfermedad que fue extinta usando vacunas. Así que este fue el último caso registrado de un niño de 3 años que se llamaba Rahima Banu de Bangladesh en 1975. Ya para los 80, ya oficialmente la enfermedad se consideraba ya que estaba eliminada de la tierra, o erradicada debe ser la palabra correcta. Bueno, pues ganamos esa, vamos a ver si ganamos unas cuantas que hay por ahí. Exactamente. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Pues mira, para la semana que viene vamos a hablar de la cólera. La cólera era como Fast and the Furious, que tuvo varias partes. Hay que hacer un programa especial porque Fast and the Furious tiene como 9 partes. No, esta tiene 6 partes, pero algunas de ellas fueron bien rápidas, así que la podemos pasar rápidamente. Vamos a hablar sobre la tercera plaga, que es bien la continuación de la plaga de Antonino y de la plaga de Justiniano. Y vamos si nos da tiempo, pues hablamos del Spanish Flu, que esa es bien interesante y es una que tenemos que estar bien pendientes, porque tiene algunas similitudes y algunas cosas que muchos aprendizajes salieron de ahí, que si no los adaptamos ahora, pues entonces podemos volver otra vez a tener una cantidad de muertes como las que hubieron en las pandemias de aquellos momentos. Bueno, pues esa es la sesión favorita por todos, Pandemias parte 2. Mira.